Bueno, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra octava ponente. Ella es Daniela Guzmán, quien es licenciada en Psicología y docente en el Centro Universitario Municipal de Benito Llanes Resino de Morón. Ella nos acompaña desde Cuba con el tema La superación de las educadoras de círculos infantiles en educación de la sexualidad preescolar y la integración de las TIC. Bienvenida, apreciada Daniela. Gracias por su valioso aporte en nuestro octavo cita. Bienvenida. Gracias a usted. Bueno, me gustaría darle la bienvenida a los participantes en este congreso. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a la doctora Ruth por permitirme participar en este congreso. Gracias, Daniela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus valiosos conocimientos el día de hoy. Así que le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quisiera comenzar agradeciendo a Docentes 2.0 por darme la oportunidad de participar en este Congreso Internacional y poder compartir con ustedes esta ponencia en la que llevo trabajando hace un tiempo, denominada Superación de Educadoras en Educación de Sexualidad Preescolar e Integración de las Tecnologías. Mi nombre es Daniela Guzmán de Posada, soy profesora de Psicología en el Centro Universitario de Morón, Cuba, y actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias de la Educación Superior. En la actualidad, la educación de la sexualidad ha cobrado un notable interés por el sector educacional, pues constituye una dimensión del ser humano expresada durante toda la vida y que va más allá de lo biológico, explicando procesos tan importantes como el rol de género, la identidad de género, la orientación sexoerótica y las relaciones afectivas en un marco histórico cultural concreto, el cual promueve o limita el desarrollo de la personalidad. Esta educación consiste en enseñar a los niños a conocerse a sí mismos y a los que los rodean, tanto física como emocionalmente, a aceptarse y aceptar a los demás, teniendo en cuenta la diversidad que nos rodea, desde la base del respeto y la tolerancia, enseñándole valores y normas sociales que le permitan vivir y expresar su sexualidad libremente y de manera saludable. Con respecto a esto, la licenciada Sánchez en el Congreso de Pedagogía 2020 plantea que la educación sexual es un complejo fenómeno social que posibilita la civilización de los patrones histórico-culturales que circundan al individuo y que deben integrarse armónicamente al desarrollo de la personalidad. Es por ello que no se puede ver desligada del contexto social, familiar y escolar, pues es precisamente en estos espacios donde se conforma, educa y evalúa la sexualidad, dado los niveles de desempeño, interacción y comunicación que en ellos se establece. Como plantea la autora, una de las esferas principales para la educación sexual de los niños es la escolar, por lo que dicha educación debe comenzar desde el nacimiento de estos, guiada principalmente por educadoras infantiles, las cuales deben poseer los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para realizar este proceso adecuadamente con los niños y a su vez orientando a sus familias. En la actualidad, dicho proceso educativo se ha visto inmerso en numerosos cambios, provocando una diversificación en las formas de enseñanza, tanto por demandas sociales como por las transformaciones en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Dichas demandas sociales se refieren al alto nivel de libre expresión que ha alcanzado la sexualidad, adquiriendo nuevos derechos y logrando incluso modificar el código de familia, lo que exige un rediseño de los programas de educación sexual desde el primer nivel de enseñanza. Al referirnos a los cambios provocados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nos basamos en que la educación preescolar aún utiliza métodos tradicionales de enseñanza, pero debido a los beneficios que proporciona el uso de las tecnologías en esta etapa, como el desarrollo de destrezas táctiles,
destrezas visuales y auditivas, la estimulación de la creatividad, el desarrollo psicomotor, la autonomía personal, el perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación, facilitando así el aprendizaje y permitiendo que el proceso sea más dinámico, enriquecedor, motivador y en menos periodo de tiempo. Se aspira a lograr una actualización en la metodología del proceso docente, donde las tecnologías se utilicen como herramientas facilitadoras en la asimilación del conocimiento. Estos cambios hacen un llamado de alerta a la formación y superación de las educadoras, exigiéndoles un alto dominio cognitivo, conativo y actitudinal ante la educación sexual y la utilización de las tecnologías en el proceso docente. Por lo tanto, el propósito de este trabajo fue identificar la suficiencia y eficacia del proceso de superación de educadoras infantiles, estudiantes de la carrera de licenciatura en educación preescolar del Centro Universitario en Morón en cuanto a educación sexual e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo. En cuanto al método, se utilizó el deductivo-inductivo desde un paradigma pragmático con enfoque mixto de tipo concurrente. El universo estuvo conformado por 40 educadoras, estudiantes de la carrera de licenciatura en educación preescolar del Centro Universitario de Morón, y se contó con la colaboración de la jefa de carrera y profesores de la misma. Para dar cumplimiento al objetivo del trabajo, se utilizaron las técnicas de entrevista y encuesta y como herramienta la observación y el análisis de documentos. La encuesta contó con 20 preguntas con el propósito de evaluar el nivel de preparación de las educadoras en cuanto a sexualidad preescolar y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los participantes respondieron de forma anónima y los datos fueron analizados a través del programa estadístico SPSS. El análisis de documentos se realizó con el fin de compilar datos cualitativos que pudiesen ayudar a entender el fenómeno central del estudio, conociendo sus antecedentes, así como su estado actual. Las entrevistas fueron realizadas a la jefa de carrera y profesores de la misma para determinar cómo desde la carrera de licenciatura en educación preescolar se aborda la sexualidad y se incluyen las tecnologías de la información como herramienta pedagógica. Además, se realizaron observaciones a las actividades docentes en los salones infantiles realizadas por las educadoras, donde no solo se tuvo en cuenta los conocimientos y habilidades para la educación sexual y el uso de las tecnologías, sino que fue un poco más allá, evaluando la actitud de las educadoras ante el proceso. El análisis cualitativo se realizó a través de la triangulación de la información, mientras que el análisis cuantitativo, como se mencionaba anteriormente, se realizó a través del programa estadístico SPSS. Antes de comenzar con el análisis de los resultados, es importante aclarar qué aspectos se tuvieron en cuenta para determinar si las educadoras estaban preparadas o no. Debían poseer una concepción científica y actualizada de la educación sexual preescolar, aplicándola consecuentemente en el proceso pedagógico, así como también en su vida personal, en su conducta, en sus actitudes ante las actividades docentes, ante las inquietudes que le presentaran los niños, además de incluir las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta en el proceso docente y demostrar destrezas en su utilización. Atendiendo a esto, los instrumentos aplicados arrojaron como resultados más relevantes que solo el 5% de la muestra demostró tener un alto nivel de conocimiento sobre educación sexual preescolar, como se muestra en la gráfica. En este aspecto se evaluó el dominio de la conceptualización de educación sexual preescolar, sus objetivos, contenidos, métodos, lenguaje y manifestaciones de la sexualidad en la etapa.
Es importante resaltar que el 82,5% de las encuestadas no consideran necesario e importante el comienzo de la educación sexual en la etapa preescolar, debido a que lo relacionan con el erotismo y la genitalidad, y consideran que ésta solo aceleraría el comportamiento sexual en los niños. Como se muestra en la figura, los altos porcientos de respuestas afirmativas al preguntar qué es la educación sexual preescolar se encuentran en atracción, deseo, uso de anticonceptivos, funcionamiento de los genitales, embarazos y relaciones de pareja. Otro resultado importante es la sexualización en las actividades docentes. Como ven en la figura, hay altos porcientos en la sexualización del juego de roles, los colores, las cualidades, características de cada sexo y los juguetes, además de una marcada sexualización en la conducta de las educadoras, en su lenguaje y en las normas implantadas en el salón infantil. En cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se obtuvo que mediante la encuesta el 60% refiere no utilizarlas en su desempeño docente, prefiriendo métodos tradicionales como láminas, libros, juguetes y maquetas. Como causantes, plantean que no tienen los conocimientos y habilidades requeridos para incluirla en las actividades educativas. Del 40% restante se determinó que las tecnologías de la información y la comunicación más empleadas en las actividades docentes fueron el móvil y las grabadoras, solo con el fin de proyectar música infantil en las actividades que lo requerían. Esta información se corroboró mediante la observación, pues de las actividades observadas, solo en 2 ocasiones se hizo uso de la tecnología, por lo que podemos analizar que las educadoras no están preparadas en conocimientos y habilidades para el uso de las tecnologías como herramienta del proceso pedagógico. Como muestra la gráfica, solo el 10% están preparadas para incluirlas en sus actividades, mientras que el 90% oscila entre las que están poco preparadas y las no preparadas. Atendiendo a los resultados, podemos analizar que el nivel de conocimiento relacionado con la educación sexual preescolar de las educadoras es insuficiente, pues no demuestran saberes científicos actualizados, desconocen los objetivos de la educación sexual y muestran incapacidad para concretarlos en el proceso pedagógico. Además, la educación sexual preescolar es asumida de forma meramente erótica, haciéndose referencia únicamente a las relaciones sexuales íntimas y no a un verdadero proceso donde el objetivo principal es conocerse a sí mismo y a los demás, y así sean capaces de expresarse en un futuro de forma libre y responsable su rol de género, la identidad de género, la orientación sexoerótica y sus relaciones afectivas. De este modo, se deriva que no son capaces de realizar el diagnóstico del desarrollo psicosexual del niño, no son capaces de brindar un tratamiento adecuado a las manifestaciones propias de la edad y no responden adecuadamente a las inquietudes de los niños acerca de la sexualidad. Por otra parte, no demuestran un modo de actuación libre de estereotipos sexistas y son incapaces de orientar a la familia de los niños en lo concerniente a la educación sexual preescolar. Estos resultados coinciden con los expuestos por la doctora Arely Jascuy en el año 2001 en su investigación doctoral, demostrando la persistencia de estas dificultades en el proceso de formación y superación de las educadoras 21 años después. A pesar de que ha sido un proceso continuo donde muchos investigadores han realizado aportes para el perfeccionamiento de este proceso, como es el caso de Pérez en el 2007, B. García en el 2015, Abreu 2016 y Reyes en el 2019, que han aportado estrategias dirigidas a educar en sexualidad preescolar desde los círculos infantiles
así como métodos y herramientas para la orientación a la familia. Como se mencionaba anteriormente, existe una pobre utilización de las tecnologías como herramienta en el proceso educativo y se debe a la escasa preparación que presentan las educadoras en estos aspectos. Es importante continuar con la investigación en aras de realizar un cambio en el proceso de formación y superación de las educadoras en dos líneas: la educación sexual preescolar y la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta del proceso docente. Dichos cambios podrían estar dados por la modificación de los planes de estudios de la carrera de licenciatura en educación preescolar, donde se incluya una asignatura optativa sobre sexualidad preescolar, que no se quede en el plano de lo teórico, sino que priorice aspectos prácticos como las herramientas. Aquí entraría el uso de la tecnología y la información y la comunicación fundamentalmente, que le aportaran métodos y tipos de actividades a realizar para la educación sexual. Es decir, que les enseñen el cómo educar sexualidad preescolar. Además, otra de las acciones que podrían realizarse es cursos cortos sobre la utilización de las tecnologías como herramienta educativa y, por último, integrar estos contenidos a otros programas académicos de la carrera. A modo de conclusión, podemos decir que el diagnóstico realizado al proceso de superación de las educadoras, estudiantes de la carrera de licenciatura en educación preescolar del Centro Universitario de Morón en cuanto a educación sexual e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo es insuficiente e ineficaz, pues no existe una actualización científica sobre educación sexual preescolar, no dominan sus objetivos, contenidos y métodos, continúa existiendo tabúes con respecto a la sexualidad, minimizándola a lo erótico y lo genital, existe aún un carácter sexista en las actividades docentes y actitud de las educadoras. No poseen conocimientos y habilidades para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y por tanto para su inclusión en el proceso educativo como herramienta. Es importante que la educación sexual comience desde el nacimiento del niño, pues si no es así, puede traer como consecuencia que en un futuro experimente relaciones sexuales sin consentimiento pleno de alguna de las partes, derivándose en embarazos no deseados, así como enfermedades venéreas, además de provocar baja autoestima, inseguridad y no ser capaces de mantener relaciones afectivas saludables y estables. Por lo que es importante que las educadoras reciban una eficiente y suficiente formación y superación, proporcionándole los conocimientos, habilidades, métodos, técnicas y herramientas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la educación sexual preescolar. Compañeros, espero que la ponencia haya sido de su agrado. Quedo a su disposición para responder las preguntas que les hayan surgido o pueden contactarme por mi email. De mi parte, muchas gracias a la doctora Ruth por permitirme participar en este congreso. Un placer compartir con ustedes. Daniela, felicitaciones. Y pude palpar, pude revisar esta investigación y realmente son temas que muchos no nos esperamos que se puedan profundizar, muchos temas que pensamos que no son necesarios, sobre todo en esta etapa de la educación. Así que mis más sinceras felicitaciones y deseo que esta investigación pueda continuar con otros autores o en otras futuras investigaciones de Daniela. Daniela, hay muchísimas interrogantes en el chat, está muy movido, así que vamos a iniciar con la primera interrogante. Veamos. Daniela, la primera interrogante la realiza Leticia Martínez desde México. Daniela, ¿cuáles
fueron las razones por las que se decide realizar este estudio del tema a nivel de preescolar? Bueno, como les decía, soy profesora de la carrera de licenciatura en educación preescolar en la universidad, en la sede del municipio de Morón de la Universidad de Ciudad de Ávila, en Cuba. Y en observaciones que hemos realizado en la práctica docente, observaciones a actividades que realizan nuestras educadoras, nos percatamos de que en la mayoría de los casos todavía presentan actitudes sexistas, estereotipan los juegos de roles, no poseen un conocimiento científico sobre la educación de la sexualidad preescolar. Es un tema que a pesar de que desde 1981 se ha comenzado a trabajar en Cuba, aún continúan estas dificultades en la preparación de las educadoras y por tanto decidimos realizar una investigación con la finalidad de proponer una asignatura, un programa de asignatura en la carrera de educación preescolar que abordara estos temas, no solo teóricos, sino también elementos prácticos, que le diera elementos prácticos a estas educadoras para que pudieran enfrentar el tema de la educación sexual en la práctica profesional. Daniela, por acá tenemos una segunda interrogante, la realiza el ingeniero Juan Carlos Morales desde Venezuela. Daniela, ¿cuál es la importancia de la educación infantil en la sexualidad? Bueno, como decía anteriormente, es importante en el desarrollo de los individuos que todo comience en la etapa preescolar, desde el nacimiento. En el caso de la educación sexual, esto evitaría, por ejemplo, embarazos precoces, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, permite además que el niño empiece a crear sus nociones sexuales fuera de o lejos de los prejuicios, los miedos, y así contribuya a que en edades, a partir de la adolescencia, en la juventud, puedan expresar su sexualidad de forma libre, responsable, atendiendo sobre todo al respeto y la tolerancia con respecto a los demás. Se pretende que esta educación sexual sea, que sea de igualdad entre sexos, que contribuya a esa igualdad entre sexos. Por lo tanto, como ya decía, es importante que se empiece a educar desde el nacimiento del niño, pues ya él está expuesto desde que nace a estas informaciones que le van dando los adultos que tienen relación con él, como los padres, desde que le comienzan a dar caricia, los besos, y es necesario que nuestras educadoras estén preparadas para enfrentar este proceso, primeramente de orientación con los padres, de cómo debería ser, y luego, por supuesto, con nuestros niños en los salones infantiles. Excelente, Daniela. Daniela, siguen las interrogantes. Una más. Vamos. La realiza Magali Sarmiento desde Venezuela. Daniela, ¿cómo fortalecer la educación sexual si todavía es un tabú en los contenidos curriculares en la formación universitaria? Eso es lo que estamos pretendiendo cambiar con esta investigación. Sí sabemos que existen muchos tabúes. En Cuba esa información no es muy bien aceptada todavía en la actualidad, y pretendemos entonces con esta creación, para decirlo de algún modo, de una asignatura sobre la educación sexual preescolar, que se atiendan todos estos aspectos, tanto aspectos teóricos de lo que deben conocer de cómo transcurre esta educación, esta sexualidad en esta etapa, a cómo debería, qué métodos deberían emplear para educarla, pero también hacer conciencia
de la importancia que tiene educar a nuestros niños en estos aspectos para que sean capaces de asumir su sexualidad de una forma responsable, libre, sin estereotipos, sin impedimentos, sin límites. Gracias, Daniela. Wow, estoy impresionada, Daniela, porque las personas realmente desean seguir conociendo sobre este valioso tema. Bueno, vamos con otra pregunta, Daniela. La realiza Cita Gandarilla desde México. Desde la escuela de preparación, ¿en qué medida los docentes trabajan con los estudiantes y hacen uso de las TIC que contribuyan al logro de su perfil de egreso? Bueno, como resultado de esta investigación obtuvimos que no se está realizando este trabajo como debe ser, pues no hay una utilización de las TIC en el proceso docente y pretendemos que se hagan cursos para estos docentes que estamos formando para la implementación de estas TIC como herramienta para el proceso educativo. Del resultado de nuestra investigación fue de que por el poco uso que se le brinda a estas tecnologías, los docentes no salen preparados, no se encuentran preparados para utilizarlos en su labor profesional. Una última más, Daniel, te lo prometo. Muchísima. Daniela, nos comenta Andrea Rivas desde España. Las familias españolas no son partidarias de que la educación sexual sea parte del currículo en primaria o secundaria. ¿Considera que ellas pertenecen al ámbito familiar? ¿Es igual en Cuba? Generalmente sí. Como ya decía, en Cuba esto no es un tema que sea aceptado, hay mucha polémica, hay muchos debates sobre si se debería incluir o no en la educación sexual preescolar, pero se pretende, como ya decía, que se haga conciencia de la importancia que tiene. Para ello, por supuesto, hay que preparar también a esta familia, plantearle cuáles son los objetivos de la educación sexual preescolar, porque lo que sucede en muchos casos es que no conocen cuáles son los contenidos que se abordan en esta educación sexual y por lo tanto tienen ideas erróneas de lo que se le estaría educando a nuestros niños. Ese es de donde deberíamos partir, es de ahí, de enseñarle a la familia qué es lo que se le van a educar a nuestros niños en la educación sexual preescolar que estamos planteando. Y así lograr que haya un cambio de actitud con respecto a esto, porque es una realidad que es muy necesario que comience en estas etapas la educación sexual. Gracias, Daniela. Bueno, y eso hace cuestionar al ingeniero Andris Félix, que comenta, Daniela, entonces, ¿qué estrategias se han de implementar para motivar a los padres, Daniela, para que puedan colaborar con los docentes? Bueno, desde nuestro puesto de trabajo, esto se vendría haciendo en las escuelas de padres que se realizan en los círculos infantiles. Desde las escuelas de padres también se podría realizar a través de conferencias que participen la familia cubana. Y para ello necesitamos preparar a estas educadoras que sepan cómo orientar desde incluso el programa Educa a tu Hijo, que se implementa aquí en Cuba, cómo orientar a esas familias sobre estos aspectos de la educación sexual preescolar. Que ellos comprendan de qué va esta educación sexual y nos ayuden desde la casa, desde el nacimiento del niño, nos ayuden a contribuir a este desarrollo integral del niño. Muchísimas gracias, Daniela. Realmente ha sido un gran aporte
hay muchísimas interrogantes. Ojalá puedas pasar al chat de YouTube y poder ayudar a las personas, a los docentes, a los padres que están a través del chat con estas interrogantes, estas incertidumbres, porque realmente este tema todavía en este ciclo es un tabú. Así que mis más sinceras felicitaciones. Esperamos en el nombre de Dios que podamos seguir compartiendo con tus valiosos conocimientos en los próximos eventos y por supuesto las investigaciones. Y en lo que podamos, en la medida de lo posible, apoyarte en tus investigaciones. Daniela, por cuestiones de tiempo, te compartimos la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me gustaría agradecer a todos los participantes. Gracias por sus preguntas. Sabemos que es un tema muy polémico, pero gracias. Me pueden contactar a través de mis redes sociales y continuar con el debate sobre estos temas, aclarar sus dudas. Y sobre todo, muchas gracias a la doctora Ruth por su apoyo, orientación para la participación en este congreso, que es la primera vez que participo y espero poder continuar colaborando y trabajando en investigaciones y participando en congresos así. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto. Claro que las puertas están abiertas